Hola, Hola, ¿cómo está? bien, ¿y tú? Muy Tanto bien, tiempo, tanto tiempo, ¿cómo están? bastante tiempo. Sí, pues, mucho, mucho, mucho tiempo. Porque esta es la única clase que hemos tenido esta semana y vamos a tener. Por eso, porque no hemos tenido. ¿Conmigo? ¿Mm? Ah, sí, 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 la única, sí. Es que yo estuve con permiso el lunes, el martes y el miércoles. Yo estoy recién integrándome hoy día. Mucha. Y la semana pasada que estábamos de vacaciones y la otra semana hubo el problema en el colegio, entonces dejamos de vernos el jueves. O sea, desde el jueves, o sea que hace como, hace harto día, Harto. harto. Sí, pues, desde que tuvimos la última clase el lunes, de hace como 2 semanas atrás. ¿Y qué haremos hoy día? Vamos a repasar, vamos a repasar porque eso es lo que ustedes han estado repasando en los otros cursos, ¿o no? O sea, sí, yo creo. Sí. Era algo como repasar. ¿Ah? O sea, que como tuvimos esa. Como no estuvimos esa semana entera en clase, ¿Ah? igual tuvimos que repasar algo. Ya. Nosotros vamos a repasar un poco vamos a repasar bastante desde atrás esta semana porque después nos viene como empezamos el segundo semestre y hay una materia del primer semestre que está un poco atrasada, que la vimos hace tiempo y vamos a hacer una evaluación después de esa. Eh, Tengo que repasar esa materia para la evaluación que vamos a hacer en unos días más. Entonces vamos a repasar un poco el tema de las placas, de los volcanes y de las placas, de eso va a tratar la evaluación. Entonces vamos a empezar a repasar eso. Eh, Eso, lo vamos a ir repasando y más que nada conversando. Y después vamos a cerrar eso para poder empezar con la materia propiamente tal del segundo semestre. Pero eso va a depender de lo que vamos a hablar hoy día nosotros con los profesores. Porque ya nos queda poco, pues. Se ha pasado rápido el año. No hemos dado ni cuenta, ya estamos la próxima semana es septiembre. Y después se pasa volando y después está octubre, noviembre y terminamos en diciembre. Así que nos queda súper poco y entonces hay que empezar a velar por las notitas. Y vamos a esperar un poquito al resto, que hay súper poco quórum. ¿Qué está pasando? ¿Volvió la profesora jefe de ustedes? No, no hemos tenido clases con ella. ¿Pero ya volvió? ¿O están todavía con la otra profesora? Con la otra, no, todavía, por eso todavía no nos ha hecho clases. Ah, ya. ¿Qué le hacía la profesora jefe a ustedes? Orientación. Ah, ya. Solamente orientación. No tenían, Sí, sí, creo que sí. no tenían clase de algún ramo. No que yo me acuerdo, no. Ya. Buena. Ya. Vamos a cerrar un poquito. No sé dónde los tengo ustedes. No los veo. Tengo súper poco. Se me había olvidado encender el video. Hola Martina, ¿cómo estáis? Mario, Isaac, Hola, profe. Sofía, hola, ¿cómo están? Que hace tiempo que no nos veíamos. Antonia, Iván. Hola, pues Consuelo. Oli. Hola. Bueno, chiquillos, como lo que vamos a tratar de hacer es un poquito repasar. ¿Y por qué? Ojo con lo que vamos a empezar a hacer. Repasar,
repasar. ¿Y por qué repasar? Porque vamos a hacer, en unos días más yo le voy a avisar de una prueba que vamos a hacer, de evaluación, que va a ser súper importante. Yo hoy se los voy a informar el día lunes. Recuerden que de ahora en adelante, no sé si les he informado a ustedes que las notas van a ser súper importantes para cerrar el semestre, de las actividades que hagamos. Por lo tanto, vamos a tratar de, ustedes, ojo, piojo, como dicen por ahí. Tienen que estar muy atentos a lo que yo diga, a lo que revisemos, porque es de eso solo lo que les voy a ir preguntando en las pruebas, para que sean para que les vaya súper bien, para que tengan muy buenas notas. Porque ahora las notas sí, ya vamos a considerar las notas de las actividades para cerrar el semestre. O sea, ahora las notas, como quien dice, son importantes. Ahora ya no es un juego. No es si mando o no mando la guía. La guía la tengo que mandar, la actividad la tengo que hacer porque va a ser con una nota y esa nota me va a valer en mi año, en mi promoción en mi año. Entonces, así que cuidemos la actividad. Por eso vamos a repasar las cosas que sean bien importantes. Y ojo, preguntar. Cuando no nos recordemos algo, preguntar e insistir, preguntar hasta que sea majadero. O sea, si, profe, si yo no entiendo, preguntar. Y vamos a ir repasando. Y ojo, esta materia ya la vimos, por eso yo me voy a ir saltando cosas, vamos a ir repasando las cosas que son más importantes. Ustedes ya tienen las guías 10 y 11 en su plataforma, por lo tanto, ahí ya tienen la materia como para ir ejercitando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es repasar, ¿qué es lo más importante? ¿Ya? Así que nos vamos a saltar ciertas cosas, solamente para ir enfatizando aquellas cosas que son, muchas que son importantes. ¿Ya? Y ojo que es lo que vamos a ir preguntando. Ya, pues vamos a partir con los modelos, a ver, con los volcanes propiamente tal, y que ese va a ser nuestro eje el día de hoy. Vamos a cerrar el video y vamos a ir a lo que son los volcanes en erupción. ¿Se acuerdan, Martina, te acuerdas lo que era un volcán? ¿Cómo era más o menos? ¿Qué características tenía? El magma. Ya. Pero el volcán en sí, ¿qué características tenía? ¿Cómo lo podías, si tú tuvieras que contarle a alguien qué es un volcán, qué le dirías del volcán? Supongamos que viene alguien de afuera de un país donde no hay volcán y tú le No decías, sé. ¿cómo que no sé? Fuérzate un poquito. A ver, si tú le dices, mira, vienes a Chile y en Chile hay puros volcanes, o hay muchos volcanes, y es de un país donde no hay volcanes, y tú le quieres contar que en Chile hay volcanes, ¿qué le contarías de ellos? ¿Qué cosa le contarías? ¿Qué forma, a ver, por ejemplo, qué forma tiene, eh, qué forma tiene, por ejemplo? Que parece en un cerro. Así, algo Ya, así, una montaña. ya, ¿qué más? ¿Qué le ayuda a Martina? Acá Matías me dice que es para liberar la presión. Presión se escribe con S, por si acaso. Y se tilda. A ver, Consuelo, ¿qué más le agregarías al volcán? No sé. Uy, están todos así como que no saben nada. O sea, agregarle como de qué. A la definición. ¿Qué le contarían? A eso me refiero. Imaginen que llega alguien, por ejemplo, a ver, ¿de qué país que no hay volcán? A ver, Brasil. En la parte más atlántica de Brasil no hay nunca volcanes, porque los volcanes están al lado del Amazonas, en la Amazonía, hacia la cordillera de los Andes. Por lo tanto, la mayoría de los brasileños no han visto en su vida, bueno, salvo que hayan viajado o por foto, han visto volcanes. Pero
saberlo, cómo son y qué es lo que pasa, no tienen ni idea. No han entrado en contacto con volcanes. Entonces, si yo le quiero contar a un brasileño cómo son los volcanes, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué características tienen? ¿Qué forma? ¿Qué es lo que pasa en ellos? O sea, es como medio complicado porque, sí, yo sé que es un volcán, pero como que me dificulta ponerlo en palabras. Es como un volcán es esto, porque es complicado. Porque si no tendría que ser como súper largo. Pero ¿qué cosas son infaltables en un volcán? Vamos a una ayuda de memoria. Yo tengo ahí un volcán que tiene una forma, tiene diferentes tipos de actividades o formas y tiene un riesgo. Ahora bien, si yo coloco un volcán, yo puedo decir que tiene algunas partes y yo podría indicar que es, primero, un espacio en la Tierra que está roto, es una grieta. El volcán es una grieta en la superficie. No sé, Oh, eso es lo que es un volcán. ya, pero esa grieta puede estar en la superficie de la Tierra o puede estar también en el fondo marino. También puede estar en el fondo marino. Ya, eso es importante. Y ahí vamos, esa es la primera idea que hay que tenerla súper clarito. Para todos los que estamos tan presentes, para que cuando vayan a contestar una prueba en una prueba, los volcanes no solo están en la superficie de la litosfera, o sea, están en la litosfera. Y recordemos que la litosfera no solamente abarca la superficie de la Tierra, o sea, donde nosotros estamos viviendo en este momento, sino también están en el fondo del mar. Entonces, yo tengo los volcanes se encuentran, son grietas en la superficie y en la superficie de la litosfera, y por ahí sale este material. Entonces, el material que está saliendo no solamente sale en la superficie de la Tierra, sino que también sale en la superficie en los fondos marinos. Y eso es importante, porque de repente pensamos que los volcanes solamente están en la superficie de la Tierra, o sea, en una cordillera, por ejemplo, y ahí está saliendo todo el material. Este material que está en el interior de la Tierra. Este material que le podemos dar diferentes nombres, pero por el momento es pensar que hay una ruptura. La Tierra está rota. Hay por decirlo, un hoyo. En palabras muy simples, un hoyo, una ruptura, una grieta. Y por ahí sale material desde el fondo de la Tierra. Y esa ruptura puede estar en la parte superior de la litosfera, es decir, en la Tierra propiamente tal, o puede estar en el fondo marino. Y entonces eso es lo importante de poder tener súper claro al principio. Ruptura que puede estar en estos dos lugares. Y esa es la primera idea que hay que recalcar y anotar por ahí. Para que no se nos olvide cuando marquemos alguna alternativa en la próxima evaluación que vamos a tener y que, ojo, va a valer nota. No va a ser cualquier cosa, ¿ya? Como no nos acostumbramos al primer semestre que decíamos que no iban a valer, que íbamos a ver, ahora tenemos que acostumbrarnos a que las actividades van a valer nota. ¿Ya? Primera idea. Ahí está claro, ¿está ahí? Ya. Segunda idea que vamos a recalcar de este volcán. La roca, que forma parte de la litosfera, recordemos la palabra, no se nos vaya a olvidar nunca esa palabra. Litosfera. Recuerden que lito es roca. Lito. La palabra lito significa roca. Litosfera significa esfera de rocas. Por lo tanto, la parte externa de la Tierra se llama litosfera porque es una esfera de rocas. Ahora, la litosfera, que es una esfera de rocas, o estas rocas, hacia el interior, como hay mayor presión, vamos a usar las palabras que ya hemos ido aprendiendo, hay mayor presión
que la simbolizamos con la letra P, y mayor temperatura, hay dos palabras que vamos a ir usando, mayor presión, que la simbolizamos con la letra P. Mayor presión, que es la P, y mayor temperatura, que la colocamos con una T, con un cerito arriba, que es el decimal, que es grado, presión y temperatura. Esta roca, que se llama litosfera, se funde, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido, formando lo que llamamos el magma. Entonces, el interior de la Tierra es roca, pero en estado fundido, en un estado semisólido, semilíquido podríamos llamar también. Es una roca a alta temperatura, producto de la alta temperatura y la alta presión. Entonces, ahí hay un magma fundido, que es roca fundida, roca que ha cambiado de estado, roca que es, en general la roca es sólida, pero por efecto de la mayor temperatura que hay en la Tierra y de mayor presión, pasa a formar este magma que llama. Entonces ahí hay otra idea. Entonces, el volcán está formado, o en su interior tiene roca fundida por la alta temperatura y la alta presión que hay en el interior de los volcanes. Entonces, esa es una segunda idea que es importante tener súper presente en el tema de los volcanes. Y esa es la razón por la que se funden las rocas. Se funden por la presión y por la temperatura. Es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta la temperatura y aumentan las presiones, las rocas sólidas empiezan a pasar a estado líquido. Y eso es importante al aumentar la temperatura. Entonces, estas rocas que están en la litósfera se empiezan a fundir, a pasar a estado líquido. Y eso es tenerlo súper claro, porque después, como van a haber mucha presión, lo que va a tratar es salir estas rocas hacia afuera, de alguna forma salir hacia afuera. Ahora bien, pero también puede ocurrir un fenómeno dentro de los volcanes que en la parte superior puede haber mayor temperatura, pero también puede ocurrir que la presión en ciertos momentos disminuya. Y cuando ocurre ese fenómeno de disminución de la presión, hace más fácil que la roca pase a estado líquido. La parte superior, la presión es muy alta, pero en la parte inferior, cuando está líquido, la presión es más baja. ¿Qué significa que la presión sea más baja? Es decir, que el sólido, en vez de estar muy junto, las moléculas que forman el sólido, en vez de estar muy juntas, empiezan a estar más separados. Por lo tanto, es más fácil que se pasen a estado líquido. Cuando yo aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es entregándole energía a las moléculas para que se separen. Y si además, a medida que yo aumento la temperatura, empiezo de a poquito a disminuir la presión, hago más fácil el paso de sólido a líquido. Y si además yo a estas rocas le incorporo agua, le agrego agua, porque abajo obviamente hay agua en la parte de arriba, hago que sea más fácil que las rocas pasen a estado líquido que se llama magma. Entonces, para que las rocas, ojo con esto, para que las rocas pasen a magma, o sea, pasen a estado líquido, tienen que haber tres condiciones importantes. Que aumente la temperatura, que a medida que va aumentando la temperatura vaya disminuyendo la presión y se vaya incorporando agua. Eso facilita que se forme el magma. Entonces tenemos dos cosas hasta el momento. Lo primero que tenemos, y que tenemos que recalcar, vamos a volver atrás,
es que, y vamos a borrar, y lo que tenemos que recalcar para que no se nos olvide para nuestra prueba, es que el volcán es una grieta. Y esta grieta por donde sale el material puede estar en la tierra o en el mar. Y segundo, por esta grieta va a salir un líquido de alta temperatura y que está formado por rocas. Y ese líquido se llama magma. Y ese magma está formado por rocas que pasaron a estado líquido. ¿Por qué pasaron a estado líquido? Porque aumentó la temperatura en el interior de la Tierra, y al aumentar la temperatura lo que fue ocurriendo es que disminuyó la presión, es decir, disminuyó la fuerza que las mantenía unidas a las rocas, por lo tanto las rocas se empezaron a separar, y en segundo lugar se fue incorporando agua entre medio de estas rocas, lo cual facilitó que las rocas pasaran a estado líquido. Entonces, bajo esas tres condiciones, aumento de temperatura, disminución de la presión e incorporación de agua, se fue formando este magma, que es un líquido que es producto del cambio de estado de la roca, de sólido a líquido, y que además contiene este magma, no es completamente líquido, sino que además tiene poco de gases y algunas rocas, algunos sólidos que van entre medio. Entonces, el magma no es solamente un líquido así viscoso, espeso, así como aceitoso, así como un aceite, así como algo como una pintura, que son viscosos, sino que además tiene gases. Por eso de repente uno observa que en las películas uno ve que cuando va saliendo el magma de los volcanes va con fuego encima, y eso es porque hay gases que se están consumiendo, o también ver ciertas como trozos de material que van, que son están en estado sólido. Entonces ahí están las dos primeras características básicas que tenemos que aprender de un volcán. Es una grieta en la tierra o en el mar, por donde se expulsa un material que se llama el magma. ¿Estamos hasta ahí? Ya, vamos a ir viendo a Antonia. Cuéntame, Antonia. Antonia. ¿Qué pasó, profe? Ya, cuéntame. ¿Qué condiciones entonces se tenían que dar para que se formara el magma? ¿Qué No sé, condiciones? profe. ¿Cómo se forma el magma? Se me olvidó. Los que tienen que estar atentos. Yo se lo estoy repitiendo porque les tiene que ir bien en la prueba, que se saquen un 7. Para que les vaya bien y tengan buena nota en ciencias. Por eso lo estamos repitiendo. ¿Quién le ayuda? Con la primera. A ver, Mario, ayúdale con la primera. ¿Qué es lo que pasa con la tierra? A ver, si yo tengo una roca, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que pase al líquido? Imagínate. Tiene un pedazo de mantequilla. Y la mantequilla, para que pase al líquido, ¿qué le tienes que hacer? O un hielo. Tiene que estar a cierta temperatura. Exacto. Entonces le tengo que aumentar la temperatura. O sea, aumentar la energía. Entonces lo primero que tengo que hacer es aumentar la temperatura. ¿Ya? Eso es lo primero. Si yo quiero que una roca pase a estado líquido y forme el magma, tengo que aumentar la temperatura. Y aumentarla mucho, porque es roca. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué me facilita que se forme la roca? Acuérdense de la presión. La presión es cuando yo voy apretando, ejerciendo una fuerza sobre algo y lo estoy manteniendo apretado junto. En cambio ahora, si yo disminuyo esa fuerza, o sea, no mantengo tan apretadas las cosas,
las tengo más liberadas, o sea, disminuyo esa fuerza, es más fácil que el sólido pase a estado líquido. Por lo tanto, la fuerza que hay, es decir, la presión que va a haber sobre el sólido debe ser menor. La presión tiene que ir disminuyendo. Entonces, ahí va la segunda característica. Para que se forme el magma, primero tiene que haber aumento de temperatura. Segundo, tiene que haber una disminución de la presión. Y la tercera es tiene que incorporarse dentro del magma, tiene que incorporarse agua. Esas tres cosas facilitan que se forme el magma. Recordar siempre, aumento de temperatura, disminución de la presión y que se incorpore agua. Pero lo más importante es obvio que aumente la temperatura. Nosotros lo vemos todos los días. Si yo quiero que algo se pase a estado líquido, yo le aumento la temperatura. Si yo saco un trozo de hielo y lo coloco al sol, pasa a estado líquido. Si saco la mantequilla del refrigerador y la dejo afuera, está blandita. Y si la coloco en una olla en la cocina, va a pasar también a estado líquido. Entonces, para que un sólido pase a estado líquido, tengo que aumentar la temperatura. Entonces, las tres condiciones básicas para que para que se forme el magma, tiene que haber aumento, como está el PPT ahí, aumento de temperatura, disminución de la presión e incorporación de agua. ¿Estamos? Aquí Martina nos indica, nos hace ay, ¿cómo? El Isaac tiene hambre y va a tomar once. ¿Cómo vaya a tomar once? ¿Vaya a tomar desayuno, pues, Isaac? El magma se forma en lugares del volcán no muy profunda. Empieza a aumentar la temperatura y después se hace menos denso. Entonces se le integra agua y gracias a la presión se le... Bien, súper. Está súper bien tu descripción, Martina. Sí, en realidad estoy de acuerdo con la Martina, es demasiado temprano para que vayan a tomar once, Isaac. Demasiado temprano. Entonces ahí están las tres características. No olvidarlo. Recuerden sí que el magma no es solamente un elemento sólido. Cuidado porque esto siempre se pregunta en una pregunta alternativa y yo la podría preguntar. Y ustedes podrían caer. El magma es solamente líquido. Y ustedes podrían decir, es un cuerpo líquido, viscoso. Ojo, el magma tiene elementos gaseosos. Por eso el magma se enciende. Por eso el magma, uno cuando ve el magma, lo ve que está encendido, llamas de fuego que van saliendo de un lado por otro. ¿Ya? Y es por esto, porque como hay gases, se enciende. Es como si tuviera el gas de la cocina. Es como si al interior hubiera gas que nosotros tenemos en la cocina. Hay un gas parecido, no es el mismo de la cocina, pero hay gases parecidos al de la cocina que están dentro del magma. Y por Pero eso, este gas es natural. claro, se llama metano. Es un gas natural. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los lugares donde uno echa la basura, los vertederos, y que siempre hay como unas llamas de fuego. Que eso ocurre porque la basura, cuando se acumula, después de un tiempo empieza a descomponerse y empieza a liberar gas natural que se llama el gas metano. Por eso no sé si también han visto a veces en la televisión que de repente hay ciertos lugares donde en el agua hay fuego. Sobre el agua empieza a salir como fuego y es como extraño. Y uno dice, esto es arte de magia y una cosa rara aquí. No, lo que pasa es que hay ciertas algas que eliminan en gases. Entonces, por cualquier choque o entre piedras, a veces se genera una chispa y esos gases se encienden. Entonces, el gas natural aparece en muchas partes. Entonces, por eso se enciende. Entonces, eso significa que
Por ejemplo, en el caso del magma que contiene gas, entonces el gas se va quemando, se va encendiendo. Por lo tanto, el magma no es solamente un líquido viscoso, sino que también tiene gas y también tiene trozos de sólido. O sea, sólidos que... ¿Por qué es sólido? Porque a lo mejor la temperatura del magma no es tan alta para que ese sólido pase a estado líquido. Entonces, por esa razón. Entonces, ahí están los tres elementos. Cuando ustedes a lo mejor no hemos tenido muchas clases presenciales, pero yo cuando repito mucho algo es porque obviamente lo voy a preguntar exactamente en detalle, así que tengan mucho cuidado porque he repetido dos cosas, estas cosas las he repetido mucho. Así que estén con mucho cuidado con eso. Ya, sigamos con la siguiente. Ahora bien, ¿cómo se producía la erupción? Ya lo habíamos visto, pero lo vamos a recordar un poquito y después vamos a hacer después de eso vamos a responder unas preguntas. Recordemos que el magma es un líquido que puede ser muy viscoso porque es muy denso, es decir, es como un fluido, es como una pintura, a ver, ¿a qué se parece? Es como una pintura, es como un aceite, así como muy, le cuesta fluir, a eso se llama cuando es viscoso, no es como el agua pasa, cae fácilmente. En cambio, si ustedes cuando dejan correr una pintura aceitosa, le cuesta moverse. Lo mismo pasa con el magma, es muy viscoso. Tiene partes sólidas, como ya habíamos mencionado, y tiene una parte con gases, que a veces se van encendiendo. Generalmente van encendiendo, y es bueno que se enciendan, porque esos gases generalmente son muy tóxicos para las especies vivas, especie humana, cualquier especie animal, con esos gases uno se puede morir. Si no se quema con la lava, con el magma, se muere por la intoxicación con esos gases. Entonces es bueno que se vayan quemando. Entonces es bueno que se vayan encendiendo. Bueno, entonces, ¿cómo se produce la erupción en el fondo? Si ustedes recuerdan, lo primero que tenía que ocurrir, que el magma se generaba en zonas no muy profundas de la Tierra, tenía muy alta temperatura, ¿y qué es lo que pasaba? Que como tiene gases, y los gases cuando están con alta temperatura tienen un tema, lo que pasaba con los globos aerostáticos que yo les expliqué en las clases de presión de las leyes de los gases. Cuando yo caliento un globo aerostático, o sea, un globo que tiene gas, el gas se eleva, el globo se elevaba porque el gas se hace más liviano, es decir, el gas se hace menos denso, menos pesado. Entonces el gas, como se hace más liviano, tiende a hacer subir el globo. Los globos aerostáticos suben hacia la atmósfera porque como el gas está más caliente y es más liviano, tiende a arrastrar el globo hacia arriba y eso es lo que permite elevar. Lo mismo ocurre acá con el magma. El magma, como tiene gas y el gas está caliente, por la temperatura del magma se hace mucho más liviano y tiende a hacer subir el magma hacia las partes superiores del volcán. Entonces, recordemos que el lugar donde está el magma se llama cámara magmática, o sea, un lugar cerrado, ahí está el magma. Pero empieza a subir por este gas que empieza a empujar el magma hacia arriba, porque, por lo que decíamos, el magma como está con gases, el gas siempre que esté a mayor temperatura es más liviano. Cuando los gases están a baja temperatura son más pesados, tienden a bajar, a caer. Entonces, y eso hace que suba aquí como ustedes van viendo, el magma va subiendo y se va acumulando en la cámara
magmática. Entonces, este magma que está subiendo por su menor densidad, se va acumulando en la cámara magmática, va ascendiendo, se acumula, se va guardando, por decirlo así. Pero ¿qué va a pasar aquí? Por simple lógica, si se acumula mucho en la cámara magmática, va a ocurrir que cuando la cámara magmática esté llena, la presión que va a haber ahí, la fuerza que va a haber ahí, va a ser tan grande que va a llegar un momento en que la cámara magmática va a estar tan llena de magma que no va a soportar tanto magma, entonces va a generar una fuerza que va a impulsar el magma hacia afuera. Y lo cual va a generar un aumento de presión en la cámara. Estas paredes, las paredes de la cámara se van a dilatar, es decir, se van a expandir, se van a fracturar, se van a quebrar, eso es fracturar, y los gases se van a escapar y van a arrastrar el magma hacia la parte superior. Y ahí al arrastrarlo se van a salir por la chimenea del el volcán. Entonces, idea importante acá. La idea importante es que el magma está acá abajo, es un semilíquido que tiene partes sólidas y partes de gases, pero el gas, como tiene alta temperatura, tiende a subir, se eleva y se acumula en la cámara magmática, donde cuando es mucha la cantidad, aumenta la presión del magma, lo cual genera que las paredes empiezan a fracturarse, a dilatarse, y los gases empiezan a escapar, y al escapar los gases, por la chimenea empiezan a arrastrar el magma hacia la parte exterior. Entonces, ese es el proceso natural de actividad de un volcán. O sea, tiene que haber tanto magma y tanta presión en el interior que empieza a generar una gran fuerza, y esa fuerza la va a generar en este caso el gas. Y esto va a responder a las mismas leyes que nosotros tenemos de los gases. Entonces, eso va a ser súper... mientras mayor es la fuerza, mayor va a ser la presión. Entonces, eso va a generar un problema bastante complejo en los volcanes. Ahora bien, ¿qué productos se van a liberar en el volcán? Va a ser la lava. ¿Qué es lo que va a salir? Va a ser, lo primero que sale es lava, que son las rocas, fragmentos sólidos que no contienen gases, y va a formar las corrientes que salen por los lavas, que se llaman las coladas, que es lo que vemos ahí. También, ojo, también es importante esto que sale hacia arriba, que es la ceniza, y la ceniza es súper importante porque dependiendo de la fuerza de la ceniza puede ser de diferentes tamaños. Entonces puede ser una ceniza como un polvito muy suave, como menciona su compañero acá, como menciona Matías, o puede ser una ceniza de mucho mayor tamaño. Además, elimina muchos gases, como dióxido de carbono, que es igual al gas que nosotros liberamos en la respiración, vapor de agua. Eso es un gas importante. Recordemos que el magma se forma con agua, tiene agua, por lo tanto, como el agua está a alta temperatura, va a salir en forma de vapor, no va a salir en forma de agua líquida. Por otro lado, se van a liberar los elementos que se llaman piroclastos, es decir, ceniza, como mencionaba su compañero, la pilli, bombas, que son ya estructuras de mayor tamaño, o sea que son elementos sólidos de mayor tamaño, y bloques, fragmentos de gran tamaño. O sea,
Todos son nombres que se le dan a cenizas, pero de diferente tamaño. La ceniza es las arenas de menor tamaño, la pille son gravas de mayor tamaño, los bloques son de tamaños mucho más grandes, y las bombas son de tamaños mucho más pronunciados. Y estas veces salen con tal fuerza que pueden generar destrucción de casas, pueden destruir vías. Eso puede ser muy grave porque a veces la presión con que salen es tan grande, la fuerza que salen en algún tipo de volcanes, que pueden dañar a muchas personas. Entonces, como síntesis, sale lava, gases y elementos que se llaman piroclastos, es decir, cenizas y diferentes tipos de material sólido de diferente tamaño. Entonces, eso es lo relevante en esto. Entonces, ahora vamos a mirar vamos a recordar un pedacito del video que vimos la otra vez. Y después vamos a hacer la actividad de repaso de esto, para ir recordando el repaso. O sea, para ir volviendo con las ideas de fuerza de este repaso. Tenemos varias ideas de fuerza. Lo que era el volcán, los elementos del material, y qué elementos se liberaban. Y esas son nuestras ideas fuerzas que hemos estado trabajando y hemos estado recordando. O sea, ahí ese video que veíamos era súper impactante porque teníamos todos los elementos que habíamos revisado en la clase. Entonces, tenemos la estructura, tenemos que es una ruptura por la que sale por efectos de presión, por efectos de temperatura, el acúmulo de agua que tiene este material. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora vamos a mirar en nuestra actividad. Ya, chiquillos, vamos a ir ayudándonos con estas preguntas de guía para poder resolver un poquito e ir compartiendo lo que hemos ido reforzando y revisando de estas clases sobre volcán que hemos visto. Mario Céspedes. Mario, ¿estás? Que no te veo. Ya, Mario. ¿Tienes problema con tu micrófono? Ya, Mario. Cuéntame, Mario, por el chat. ¿Qué era un volcán entonces? Así, respóndeme por el chat. ¿Cómo lo estás haciendo? Y yo les comparto con tus compañeros. ¿Qué era un volcán? Ya. Les comparto a tus compañeros. Mario nos está indicando que para él un volcán es una montaña con un edificio en la cima. ¿Qué elemento le falta a esa descripción de Mario, Santiago? Y contiene magma, dice. Santiago, ¿qué elemento le falta a esa definición? Porque Mario nos está diciendo que es una montaña con un orificio en la cima que contiene magma. ¿Qué elemento le falta a esa descripción que realiza sobre un volcán?
elemento que le falta. Sí, a esa definición. ¿Estarías bien con eso o hay algo más que le agregarías? O sea que también se le pueden, también están los océanos, eso también. Ya, Matías, pues sí, por ejemplo, Matías nos agrega acá en el chat que dice que puede estar en la tierra o en el mar. Bueno, eso también es un dato importante, Sí, es que un no dato solamente importante porque puede estar en la tierra o en el mar. Ahora bien, ¿hay algo más que le podríamos agregar a eso? ¿O basta con eso? Como algo, como un elemento, entonces sería como una. ¿Todos tienen una forma de montaña De o hay algo? que ti me no, no todos tienen enamoré, forma de montaña. Ya. Perdona, que yo de ti me enamoré. ¿ah? Perdón, no escuché bien. Tan Está cantando, cantando. No escuché bien. está cantando. Ah, ya. No Eh, todos tienen, o sea, la forma. no, no es necesariamente una montaña, con una grieta en la tierra, bueno, de superficie, está bien. Ya, Porque hay algunos que tienen forma de domo, otros que son como más planos. ya. Entonces lo importante es que es una grieta. Y a eso íbamos. Lo importante es que sea una grieta que puede estar en el mar, que puede estar en la tierra, pero lo importante es que es una grieta que puede tener diferentes formas, pero que, como decía, contiene en su interior este elemento que llamábamos el magma. Ya. Ahora bien, sigamos, chiquillos. Eh, a ver, Martina, ¿cómo se ¿Qué pasó, produce, profe? cómo o por qué, cómo se produce el magma? ¿O por qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué elemento Se, había que pro- pasar? Se ¿Sí? produce por la temperatura que hay en el volcán y esa temperatura hace que los gases se activen y la parte y el magma se mezcla con su parte líquida, sólida y la parte que tiene gases y la consistencia se hace menos densa, entonces se empieza a elevar. Ya, ya. Pero el magma entonces estaría formado ¿de qué? De gases De gases y roca ya, y. Pero la y roca, ¿cómo pasaron a ese estado medio líquido? porque el magma las va fundiendo a medida de que va subiendo por su temperatura. O sea, las rocas, por un efecto de un aumento de temperatura, se funden, es decir, cambian de estado, cambio de sólido a líquido, ¿ya? Líquido. ¿Ya? Pero ¿qué otra variable había que considerar para formar el magma, además del aumento de temperatura? ¿Solo con el aumento de la temperatura se formaba el magma? ¿O era necesario ayudarla con otro cambio de variable? Ahí no sé. Ya, ya, pero vamos bien, está súper bien lo que dijiste, Martina. Vamos a ir profundizando un poquito más de eso. Antonia, Antonia, ¿tienes audio o por chat? Sí, profe, perdón, es que se me había pegado el celular. Ah, ya, está bien. Acá, Antonia, además del aumento de temperatura, ¿qué otro elemento había que tener presente para que se formara el magma? ¿Qué era necesario para que se formara el magma? Más bien dicho, más que otro elemento. La roca. Ya, la roca, al aumentar la temperatura, la roca se funden, es decir, cambian de estado, pasan de un estado sólido a un estado líquido, por un aumento de temperatura, es decir, empiezan a moverse las moléculas y las moléculas se separan y por lo tanto pasan de estado sólido a estado líquido. Pero ¿cómo se ayuda además, o cómo se facilita más bien, más que ayudar, en la formación del magma? ¿Qué otra cosa ocurre?
¿Qué otra cosa cambia? No sé, profe. Ya, ya, Antonio, vamos a ir rescatando. Matías nos está indicando en el chat que Matías Muñoz. Sí, Matías, Matías nos está indicando los otros elementos que son importantes. Que era también importante, como dice Matías, la disminución de la presión. Recordemos, chiquillos, que cuando yo aprieto algo, cuando yo aprieto algo, lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza. El apretar algo, por ejemplo, imagínense algo, yo estoy apretando una pelota. Al apretar una pelota estoy ejerciendo una fuerza sobre la pelota. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Que todos los átomos o moléculas que forman parte de esa pelota se están acercando, se están cada vez más juntos. Si yo dejo de apretar, los átomos se empiezan a separar. Lo mismo ocurre con la roca. Si la presión, es decir, la fuerza que hay es muy grande, la roca, los átomos que forman la roca van a estar muy juntitos y aunque aumente la temperatura no van a pasar a estado líquido. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Además de aumentar la temperatura, la presión tiene que disminuir, es decir, tiene que haber menos fuerza para que las moléculas que forman la piedra o roca se separen. Se empiezan a separar y eso facilita que se pasen a estado líquido. Como lo decía, perdón, como lo decía, moví mal como lo decía Matías, si yo disminuyo la presión y aumento la temperatura, yo voy a facilitar la, la formación del magma. Si alguien me levanta la mano. Y el otro elemento que acá me acaban de indicar es Matías Mancilla, en la incorporación de agua también. Exacto. La incorporación de agua es otra cosa importante. O sea, son tres elementos que entonces que facilitan la formación de la lava, del magma, perdón. La incorporación de agua, el aumento de la presión, perdón, la disminución de la presión y el aumento de la temperatura. Entonces, ahí están los tres elementos. Ya, chiquilla. Ahora, vamos a lo que las dos últimas. Vamos a evitar, el esquema lo realizan ustedes en su cuaderno, pero vamos a responder a la primera parte. A ver, Javier Sebastián Morales. Dime, Sebastián, ¿cómo se produce una erupción? ¿Cómo la, no sé, profe? ¿Perdón? ¿No te escuchó, No sé. Sebastián? Perdona, pero parece que tengo muy bajo. Sí, tenía muy bajo, no escuchar. Perdón, no percibí quién me habló. Sebastián, ¿tienes audio? Sí, sí, tengo audio. Ah, ya. Ya, Sebastián, cuéntame. ¿Cómo se produce una erupción? ¿Cómo sale el magma hacia el exterior? ¿Expulsado? ¿Perdón? ¿El magma sale expulsado del volcán? ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ¿Por los gases? razón? ¿Ah? ¿Por los gases? ¿Ya qué pasa con los gases?
¿Qué pasa si un gas está en un espacio donde hay mucha No me temperatura? lo iba a tomar, inútil. ¿Qué pasó? Benja tenía el micrófono abierto. Sí, tiene uno que tiene el micrófono abierto, está con su hermana chica. O hermano. Sebastián, me refiero. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo un gas y le aplico y está en un lugar con mucha temperatura? ¿Ya? De lo que hace. ¿Qué pasaba? ¿Qué? Pasa con un gas Sí. y yo le aumento la temperatura. Acuérdate de las leyes de los gases. ¿Qué pasa si yo a un gas le aumento la temperatura? Recuérdate que los gases están formados por moléculas. Si yo le aumento la temperatura, ¿qué pasa con esas moléculas que forman el gas? ¿Se tienden a juntar o a separar? ¿A separar? A separar, ya. Si tienden a separarse, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a ocupar más espacio o menos espacio? ¿Más espacio? Más espacio. Entonces, si yo estoy dentro de un volcán y este gas tiende a ocupar más espacio y más espacio, ¿qué es lo que va a ocurrir si el espacio es el mismo? Imagínate, estoy en un mismo espacio, pero las moléculas tratan de ocupar más espacio, más espacio, más espacio. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro? ¿Qué es lo que va a aumentar? Imagínate en una pelota de fútbol. Yo le echo aire, le echo aire, le echo aire. ¿Se va a expandir? Ya, pero soporte la pelota de fútbol. Si yo le sigo echando aire, y la pelota tiene un límite nomás. Va a explotar. Eso. Entonces, si el volcán tiene una chimenea, que es una salida, ¿qué es lo que va a hacer el aire? ¿Qué es lo que va a hacer ese ¿Va a salir? gas? Va a salir. Y al salir, ¿qué es lo que va a arrastrar? ¿Magma? El magma. Ahí está, pues chiquillos. El magma, eso es lo que va a arrastrar. Así ocurre. Entonces, el gas aumenta al aumentar su temperatura, aumenta el espacio. Al aumentar el espacio, empieza a aumentar su presión. Al aumentar su presión, toma el magma y lo arrastra. Al igual que una pelota. O sea, si tú con un bombín tratáis de echarle aire a una pelota, va a llegar un momento que va a explotar. Sí, porque no hay más espacio. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una salida. Y esa salida se llama como chimenea. Entonces, por ahí va a salir el aire, el gas, pero a su vez va a arrastrar el magma y así va a producirse la erupción. Porque dentro hay mucho magma, hay mucha temperatura que genera mucho movimiento y hay mucho gas que al estar con mucha temperatura va a generar mucho movimiento de las moléculas y eso genera mucha presión y mucha fuerza. ¿Estamos? Ya. Y lo último sería a Tomás. Tomás, ¿cuáles son los productos de los volcanes, Tomás Muñoz? Los productos de los volcanes. Sí, sí. ¿Qué sale de un volcán? Dime uno. Salen muchos, pero por lo menos dime uno. No, profe, no se me ocurre nada. Ahí, Que yo no estuve en sus anteriores clases sobre esto. Yo no ya. estuve. Mira, vamos a mirar. Coloquemos el video y mira. Vamos a mirar, coloca el video para que tú extraigas. Mira el video un poquito. Vamos a mirar el video que está acá atrás. Y trata de concluir tú mismo qué es lo que se produce, qué es lo que ves. Y tú me lo dices. ¿Qué es lo que ves, Tomás, que sale? Magma y vapor. Magma, ¿vapor de qué? Vapor de la temperatura que provoca el volcán en el interior. Vapor de la temperatura, pero cuando uno dice vapor,
se está refiriendo a un estado de algún elemento. Recuerda que el magma tenía agua, Sí. por lo tanto yo podría decir que hay vapor de agua. Pero también yo veo esa columna hacia arriba, y eso es un elemento piroclastos, es decir, es un tipo, es decir, lo que podría llamarlo es, si es de menor tamaño, podría decir que hay ceniza. Fluye lava, es decir, una parte del magma. Entonces, yo puedo concluir que hay elementos. También va a salir un elemento que yo no lo voy a observar porque es un gas, que es el vapor de agua y el dióxido de carbono, que no lo voy a poder ver. Pero hay varios elementos y hay varias rocas que van a salir, también van a salir expulsadas, que son de diferentes tamaños, que son los piroclastos. Entonces, salen elementos de diferentes tamaños, pero lo que es fundamental es la lava, el vapor de agua, los gases como el dióxido de carbono, la ceniza, etc. Y esos son los productos generalmente que salen de un Volcán, volcán, de una erupción. de una erupción volcánica. Ahora, después revisaremos en la clase del lunes, iremos revisando los tipos de volcán, así a grosso modo, porque la idea no es pasar la materia de nuevo, sino es irla reforzando aquellas cosas que son más relevantes. Entonces, lo importante hasta el momento que hemos revisado, para que les quede súper clarito lo que después haremos en la evaluación, es que, y todo les vaya pero súper bien en su evaluación, es lo siguiente. Recordar siempre que volcán es una grieta. Siempre recordar, es una grieta. ¿Y por qué no lo vamos a dejar con esa división tan simple? Porque es una grieta que puede estar en los lechos, en los fondos marinos, como puede estar en la superficie terrestre. No tiene que tener la forma esta cónica, clásica, que después vamos a ver los tipos de formas, pueden ser a veces planos, pueden tener diversas formas, y por lo que sí, lo que sí tienen en común es que sale este material incandescente que llamamos el magma. Esa es la primera idea. La segunda idea que vamos a recordar, y yo les dije que eran como ideas importantes, era que la roca se fundía, o sea, cambiaba de estado a estado líquido, y que era importante, que era por un aumento de temperatura, lo cual generaba la fusión, es decir, el cambio de estado de sólido a líquido, pero ¿qué es lo que facilitaba también eso? La disminución de la presión, es decir, la disminución de la fuerza entre los elementos que la forman. Y también lo que facilitaba eso era la incorporación de moléculas de agua. Y lo cual nos daba la definición que es lo que era el magma, un líquido viscoso. Recordemos que cuando hablamos de viscoso es algo que se desplaza lentamente, es decir, si yo lo dejo caer sobre una superficie, se desplaza muy lentamente. Es una característica de cuando un líquido es viscoso, su desplazamiento es lento. Si yo dejo caer agua sobre la mesa, el agua fluye rápido. O sea, yo abro una llave y el agua cae, pero rapidito. Pero si yo dejo caer un líquido que es viscoso, por ejemplo, dejo caer aceite, se mueve lentamente. O dejo caer una pintura, se mueve lentamente. Porque su densidad es mayor, o sea, es más espeso, tiene mayor cantidad de moléculas. Por lo tanto, eso habla de viscosidad. Entonces, el magma es viscoso. Y además está formado por gases. ¿Y cómo me doy cuenta que está formado por gases? Porque yo veo llamitas. Sobre el magma está rojito, rojito, rojito. Pero eso es por la temperatura. Pero ¿cómo me doy cuenta que está formado por gases? Porque yo veo que hay fuego sobre el magma. Es decir, el gas se está combustionando. Se está combustionando. Es como cuando yo enciendo el gas de la estufa. Yo prendo un fosforito y empieza a combustionar. Es lo mismo, ahí se está combustionando. Es como si yo
al magma yo siempre estoy encendido un fósforo y es porque había gas ahí y se enciende una llama. Y tiene elementos sólidos. ¿Y por qué tiene elementos sólidos? Porque no todos los elementos pasan a estados líquidos a la misma temperatura. Por lo tanto, hay sólidos que requieren más temperatura para pasar a estado líquido. Y por lo tanto, hay sólidos que les cuesta más pasar a estado líquido. Y por lo tanto, por eso hay restos sólidos, porque no lograron pasar a estado líquido con la temperatura que tiene el magma en ese momento. Entonces, esa mezcla es lo que llamamos el magma. Recordar los elementos. Y lo otro que habíamos dicho era cómo se generaba la salida de este magma o cómo se producía la erupción. Recordábamos el magma de las tres partes y decíamos que en primer lugar, ojo, recordar siempre, como hay alta temperatura, los gases se hacen menos densos, es decir, más livianos y tienden a subir, tienden a elevar, y al elevarse los gases arrastran el magma, lo arrastran hacia arriba, lo elevan. Y segundo, que es importante, el magma se empieza a acumular en lo que llamamos esta cámara magmática que está aquí. Pero obviamente la cámara magmática es un espacio limitado. No puedo esperar que la cámara sea eterna. Es una cámara que tiene dimensiones y cuando está completa, llena, se empieza a generarse un aumento de presión que va a dilatar, es decir, hacer aumentar el tamaño, y eso va a generar que se va a romper la cámara, porque es de roca, y va a generar también que los gases se escapen, y al escaparse los gases van a ir arrastrando el magma, y ahí va a generarse la erupción. Y eso es lo que hemos revisado hasta el momento. Y finalmente, los elementos del volcán, que son lava, mezcla de roca fundida, fragmentos sólidos que no contienen gases. ¿Por qué no contienen? Porque ya están, los gases han sido consumidos por la alta temperatura. Segundo lugar, gases, donde los más abundantes son el dióxido de carbono, que es el mismo gas que nosotros liberamos en la respiración. Yo inspiro oxígeno, exhalo dióxido de carbono. Inspiro oxígeno, exhalo dióxido de carbono, que es el mismo que utilizan las plantas para la fotosíntesis. Y el vapor de agua, que es el que liberan, que es el que está en el magma. El magma, recuerden que usa agua en su proceso de formación. Y después están los elementos piroclastos, que son los elementos sólidos, que tienen diferentes números de acuerdo al tamaño. Que el más pequeñito es la ceniza volcánica, que es de tamaño de arena. Después está el lapilli y las bombas, que son tamaños de piedras. Los bloques, que son fragmentos de gran tamaño, y las bombas, que son de forma redondeada, son bloques más grandes. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, eso es lo que hemos ido revisando hoy día, chiquillos. Esto es revisar y repasar. Vamos a repasar esto fundamentalmente pensando en nuestra próxima evaluación. Las evaluaciones ahora, les quiero insistir, son importantes tenerlas presentes. En el primer semestre costó mucho, sobre todo en la última parte, que ustedes se pusieran al día, que hicieran las cosas en los tiempos. Entonces ahora, en el segundo semestre, preocúpense de hacer las cosas. Ustedes son un muy buen curso, participan harto, tratan de hacer bien las cosas.
traten de ponerse bien al día. Ahora hemos repasado nuevamente, yo he insistido en las cosas que son importantes. Tienen sus dos guías para que tratemos para que traten de invierno, si ustedes son súper buenos, si son súper capaces, así que tratemos de hacer todo el esfuerzo posible para que les vaya súper bien en esta materia. Así que nos vamos a ir reforzando todo lo más que podamos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta, chicos? ¿Algo que no quedó claro? ¿Están calladitos hoy día? Extraño. Me llama la atención porque siempre son más buenos para hablar que hayan perdido la costumbre. Ya, chicos, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. El día lunes les voy a mandar voy a hacer una guía como de resumen y de repaso de la otra parte para que no veamos todo y vamos a elegir las cosas más importantes. Y así yo hoy día voy a tener claro en la tarde cuándo vamos a hacer esa actividad de evaluación. Y además voy a saber cuándo les van a entregar sus notas. Porque como les digo yo, por una situación personal que pasé, yo estuve con permiso del colegio varios días, entonces yo recién hoy día me estoy integrando al colegio, así que virtualmente, entonces hoy día yo hay justo una reunión y ahí me voy a enterar de las cosas que han pasado porque yo estuve realmente desconectado del colegio un tiempo por una situación personal que pasé, así que el lunes yo ahí les voy a informar de todo cómo lo vamos a ir haciendo. Ahora no me atrevo a decirle cosas porque en realidad no lo tengo muy claro. ¿Estamos, chicos? Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, pásenlo bien. Un abrazo muy grande. Nos estamos viendo el lunes si Dios quiere. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau.